Kiali no toca lilical tonac. Ashanticate hipan tonali matlacli guan ome kiawit. Estamos en el tonali 12 lluvia, una coordenada del rumbo del poniente, del Cihuatlampa. El color es el negro, es el rumbo de las mujeres. Y esta coordenada, matlacli guan ome kiawit, es la número 259. Estamos a una casilla para completar los 260 tonaltin, es decir, los 260 arquetipos de la cuenta Tonalpohualli. Estamos justo aquí en esta trecena Setochtli, en la parte superior, Matlactlihuan Omequiahuit. Y bueno, ¿qué nos dicen nuestras imágenes mánticas? La imagen inferior, que estamos mirando justo aquí, es un desbordamiento de líquido precioso, de la sangre, de esa agua que corre dentro por nosotros, esta agua que viene tonada, que trae memoria, que nos impulsa, que cuando se pone a galope el corazón retumba y se une al mismo latido de la tierra. Y vemos en esta imagen una lesna de hueso, un cuchillo de obsidiana, una espina de maguey. Nos está hablando de toda esa ritualidad, de todo ese autosacrificio que venimos haciendo, que hemos aprendido a realizar para encontrar esos tesoros que andamos buscando. Y una parte por el todo que pareciera una oreja. Así que vamos a escuchar con atención. Fíjense que la escucha es femenina y es un don, digo yo, que debemos de trabajar, porque el que sabe escuchar sabe leer al otro. ¿Qué tenemos en la imagen de arriba? Un Kali, la representación de nuestro pensamiento, de nuestro tórax, en donde se alberga nuestro corazón, incluso de nuestra entraña. Y si somos esencias femeninas, de ese lugar en donde se gesta la vida. Bueno, ese Kali somos nosotros mismos. Y dentro del Kali fluye ese torrente que vimos abajo de sangre, ¿no? Esa que se pone a galope y pone nuestro corazón al mismo lubdub, 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 se fusiona, se armoniza con el latido de la tierra. Esa agua que tiene memoria, memoria de ese árbol al que pertenecemos, de esta tierra maravillosa y de todos esos seres que la han pisado. Y tenemos también una vasija de pulque, está preciosa. Hay ocotes o varas para hacer la ritualidad, para prender un incienso. Está la bola de Oteloloctli, porque recuerden que el humo sirve para comunicarse con los seres divinos, con esos señores maravillosos que hoy, ¿saben quién nos acompaña? Bueno, ya sabemos que en esta trecena Setochtli tenemos a Xutecutli, que es el fuego alquímico, y a Xipetote como corregente, ese ser maravilloso que se quita la piel o se pone una nueva. Y Xutecutli, bueno, pues ¿quién no ha sentido esa sangre así al rojo vivo y con la fuerza del fuego? Claro que sí. Bueno, pues hoy esta lluvia que se presenta viene cargada de tona, porque Kiawit, la lluvia, que es el rostro mismo de Tlaloc, tiene como regente a Tonatiuh, nuestro sol, el que va tonando, el que nos llena de energía vital, de cetona. Y fíjense, esta energía vital unida a la energía vital del agua. Somos esos ríos potenciados que corren y que llegan a cada rincón, porque el agua es eso, es ese licor fertilizador de la tierra, es esa agua masculina que se derrama para hacer de nosotros ese suelo en donde toda semilla divina germine. En el numeral 12 tenemos a Tlahuizcalpantecutli, el señor del alba, el Venus matutino, el que anuncia la salida del sol de ese espacio del Mictlán, de ese espacio de creación. Tlahuizcalpantecutli, la luz del alba, viene acompañada de un ser pequeño, maravilloso, que es el Quetzaltóatl, ese que tiene unas plumas maravillosas y que servían para adornar a los grandes señores, a los grandes númenes. Las plumas del Quetzal representan la belleza, la riqueza,
el conocimiento, la autoridad. Por eso Quetzalcóatl pues es la serpiente preciosa porque trae las plumas de Quetzal. Quetzaltótl hoy nos trae la belleza en esas plumas, nos las otorga para que sintamos la fuerza de estos númenes ahorita que tenemos esta lluvia que se presenta previa a nuestro cierre, previa al florecimiento de estos 260 tonaltin que alcanzaremos el día de mañana. Y si nos hicieran falta estos hilos nuevos para tejer este cierre que estamos haciendo en este lienzo cósmico, la señora de la noche es Tlazolteotl, la gran medicina, la gran paridora, la pasión, la fuerza vital también, porque ella nos limpia y nos da todo ese conocimiento que necesitamos para como arañitas ir armando este entretejido. Yo te tengo aquí algo que escribí en relación a ello y dice así: sobre el vasto bastidor del universo se extiende el lienzo de nuestra historia, un tejido de siglos donde el tiempo se vuelve hilo y la emoción se hace memoria. En este Matlaclihuán Ome, la belleza no es un destino, sino un resplandor, la aurora de Tlahuizcalpantecutli que despierta en ese centro de nuestro propio ser con su propio color. Desciende la lluvia, el licor de Tlaloc, en hilos en azul profundo. Es la melancolía creativa que lava las penas y refresca las raíces del mundo. Si hay llanto, que ruede. Si hay añoranza, que moje la tierra de nuestro ser. Pues no hay río de soluciones que no nazca primero del valor de saberse extraviado. Mira hacia arriba, el Quetzaltótl está cruzando este cielo, es el verde esperanza, es la riqueza del espíritu que en la humildad del agua encuentra su danza. Somos polvo de huesos antiguos, danzando en el espejo de la noche. Somos el trueno que ruge y la brisa que besa, el rocío de los campos. Hoy estamos sin juicio y vamos sin reproche. En el centro de este tapiz, Tonatiuh derrama su oro de conocimiento, un sol de inteligencia que quema la duda y le da dirección al viento. Es el fuego de Xutecutli, el rojo ardiente que transmuta la pasión, la alquimia de Xipetotec que nos desprende la piel para darnos un nuevo corazón. Y en la sombra de la noche, la sagrada Tlazolteotl teje los destinos con mano serena. Ella es la gran paridora que barre los miedos y transmuta en pureza cada cadena. Ella une el hilo rojo del amor con el azul del mar que llevamos dentro, recordándonos que en el cielo del Tona nosotros somos el sagrado centro. Hoy somos el arco iris, ese despertar hermoso que nace de la unión radical donde nuestras lágrimas y nuestro fuego crea un puente hacia lo espiritual. Si estamos felices, somos el flujo fértil que oxigena y sabe convocar. Si estamos tristes, seamos esa lluvia que prepara la tierra para que la semilla vuelva a brotar.